El orden de la exposición son estos 11 puntos que no obstante son aparentemente muchos, van a ser muy puntuales, muy precisos. ¿De acuerdo? Entonces comencemos con la Ley de Garantías Electorales. ¿Qué se pretende con ella? ¿Qué hay detrás de eso? Esta es una ley muy particular que es la 996 de 2005 que se expide con el propósito de generar un equilibrio entre todos los que se postulan a los cargos de elección popular. Le hace entonces los que son colegiados, los que son unipersonales, bien sea presidente, sea gobernador, sea alcalde, o los que son corporativos, como es el Congreso de la República, asambleas, consejos o inclusive las plazas para ediles. Sin embargo, aquí hay un tema y es este. ¿Qué pasa en estas épocas? Si se supone que en todo tiempo debe aplicarse el Estado de Derecho. ¿Qué pasa en estas épocas? ¿Por qué todo se vuelve tan extraño, tan enrarecido? ¿Y por qué se hace necesario crear una ley? Esa es la pregunta que uno se hace, porque todos sabemos por experiencia que en época electoral la contratación se vuelve medio caótica. Todo el mundo corre, todo el mundo se acelera, se congestiona, pero a veces no sabemos realmente qué es lo que se está restringiendo y cuál es el propósito específico. Voy a regresar un poquito en la historia para contarles lo siguiente. Por ejemplo, si sacamos una ley de garantías electorales, ¿qué buscamos allí? Buscamos entonces que quien se presente a una contienda esté en un plano de igualdad con el otro candidato, pero hay algunos que tienen cargos públicos o tienen alianzas con quienes tienen cargos públicos. Entonces, claro, quien tiene nómina, quien tiene recursos, tiene ventaja con quien viene de la calle. Entonces se trata de equilibrar de alguna manera esa contienda entre posibles elegibles. La democracia, por supuesto, ustedes recuerdan que tiene su origen, o eso es lo que parece, en Grecia. Pero la democracia tiene un aspecto formal y tiene un aspecto sustantivo. Ya Norberto Bobbio nos mostraba el aspecto formal de la democracia, pero ya luego Ferrajoli nos muestra el aspecto procedimental de el aspecto sustantivo de la democracia. Una cosa son los procesos electorales y el derecho genérico que tenemos todos de elegir y ser elegidos, y otra cosa son esas garantías sustantivas. Esas garantías sustantivas están en el Estado de Derecho, porque es que la sustancia verdadera es el Estado de Derecho. Ya el voto es una cuestión formal, ya el proceso electoral es una cuestión formal. Sí, es legal, de acuerdo, es normativa, de acuerdo, pero es formal. Lo sustantivo está en la ley y en la Constitución que garantice que efectivamente eso pueda darse. Pero resulta que quien hace cumplir la ley o es el Ejecutivo o es el órgano de control. En Colombia tenemos dos órganos de control que particularmente se encargan de asegurar el cumplimiento del Estado de Derecho, de hacerlo material. Uno es la Contraloría General de la República, otro es la Procuraduría General de la Nación. Procuraduría General de la Nación, que está en pro de la nación, de la población, de los derechos de los ciudadanos. Pero la Contraloría General de la República, que también, pero por vía indirecta, no está en pro de la nación, está en pro de la cosa pública. Por eso se llama Contraloría General de la República, res publicae, la cosa pública. Vamos a vigilar y custodiar los recursos públicos. Entonces, en ese sentido, cuando llega el momento de contratar, es cuando aparentemente comienza la fiesta. Y allí es donde se activan mecanismos que ya están establecidos en la ley y se cumple, no con más rigor, sino con especial atención, el control a los recursos públicos y a las actuaciones de los servidores públicos. Entonces, en esa medida, pensemos entonces, ¿qué se busca con una ley de garantías electorales? En primer término, evitar que se use irregularmente los recursos del Estado en las campañas de los candidatos. Evitar que se utilice una contratación directa, porque como no hay que surtir ningún proceso de selección, pues es más fácil hacerlo a dedo y con eso se favorecería eventualmente las campañas políticas y de esa manera no habría imparcialidad en eso. Y por otro lado, impedir que se utilicen las nóminas y los recursos públicos para hacer nombramientos y obtener beneficios por parte de los beneficios que se van redituando con electores a favor de los candidatos. A ver, en suma, ¿qué se busca? Evitar que se fracture el equilibrio entre los partidos políticos, entre los candidatos y evitar que finalmente los electores sean indirectamente constreñidos o inducidos a votar por alguien
como consecuencia de algún beneficio que se obtendría. ¿Quiénes son los destinatarios? Y esto es un tema bien interesante. Los destinatarios son en principio todas las entidades estatales. La expresión todas implica aquello que comprende la generalidad sin excepción alguna. ¿Sí? Sin excepción alguna. Y cuando se habla de todas, tenemos que pensar en aquellas entidades que están sometidas al régimen general de contratación pública, como todas aquellas públicas del régimen exceptuado. Ese régimen exceptuado que tiene dos particularidades. Unas que son las que son exceptuadas de la aplicación, que son entidades públicas, le hace establecimientos públicos a los que sí se les aplica la ley 80, pero tienen la excepción que son las del decreto 019-2007, o sea, todos aquellos convenios de asociación y cooperación, todos esos convenios que se hacen con base en el artículo 355 de la Constitución Política y además con la ley 489. Ese es el régimen exceptuado, pero en la excepción a la ley 80, pero hay unos que son del régimen especial. Y a través del régimen especial, entonces, ¿qué trabajamos? Pues nos vemos con las empresas de servicios públicos domiciliarios y nos vemos con las empresas sociales del Estado y cualquier otra cantidad de entidades de carácter público que, si bien su contratación se rige por el derecho privado, no por ello dejan de ser entidades públicas y no por ello están por fuera de la ley de garantías electorales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pareciera ser que echa la norma y echa la trampa. Entonces, ¿qué piensan algunos? Bueno, vamos entonces, ya que por la vía de la ley 80 no, nos vamos por las de régimen especial. Y tampoco, porque resulta que la ley no distingue entre unas y otras. Ya entraré en profundidad con el tema. Como esos son los destinatarios, ¿qué restricciones hay allí? Pensemos. Muy puntuales. En principio, hay un escenario para las elecciones presidenciales y otro escenario las elecciones de Congreso. Tenemos entonces la vinculación a la nómina estatal, restricciones a la contratación pública, prohibiciones a los servidores públicos. Esto es lo genérico. Vamos al punto más concreto. ¿Cuáles son esas excepciones? Se supone que toda la contratación directa está prohibida, está prohibida durante la vigencia en los rangos temporales que establece la Ley de Garantías Electorales. Si ello es así, las excepciones son la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los que se requieren para cubrir emergencias educativas, sanitarias o desastres, los que se deban utilizar las entidades sanitarias hospitalarias, así como los que se utilicen para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones. Todo ello con base en el artículo 365 y 366 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque esa es la razón de ser del Estado, la prestación de los servicios esenciales del Estado. Por eso, no podemos, so pretexto de una ley de garantías electorales, dejar de cumplir con los fines del Estado, porque no hay excepciones al cumplimiento de los fines del Estado. Simplemente se hacen restricciones para que no haya abuso y mantener el equilibrio de poder. ¿Qué pasa aquí? Ya entrando en materia. En términos del régimen general, aquí es importante mirar algo. ¿Qué no se puede en las entidades sometidas al régimen general, que son las de ley 80? Pues no se puede la contratación directa. Todas las demás modalidades, léanse en genérico, las licitaciones públicas, selecciones abreviadas, concursos de méritos y mínimas cuantías se pueden celebrar. Pero hay algo que en general los ciudadanos no sabemos o no nos dicen, o no nos tomamos el tiempo y la tarea de averiguar. Y es que para contratar directamente en Colombia, en el régimen general, hay unas causales específicas en la ley y en el decreto 1082 de 2015. O sea, no es cierto, como puede parecer, que uno contrate directamente a dedo al arbitrio del ordenador del gasto del gestor fiscal. No es cierto eso. Hay unas causales específicas de qué sí se puede contratar directamente y qué no. Con esa pequeña precisión, uno dirá, ok, perfecto, ya se restringe eso, no obstante hay causales. Pero si nos vamos a licitaciones públicas, ya sabemos que son de mayor cuantía y ciertos objetos particulares que deben ser por licitación pública, como cuando pensamos en los concursos de mérito, que son para estudios, diseños, prefactibilidad y todo ello, que tienen unos objetos específicos. Pero si pensamos, por ejemplo, en selecciones abreviadas, la ley establece más de 9 causales específicas de qué se va por selección abreviada. No es solamente un tema de menor cuantía. Como ya hay causales, todo aquello que se pudo haber contratado por contratación directa, pues sencillamente no es que no se contrata, se contrata por la vía de alguna de estas otras modalidades, como en efecto se ha hecho y como en efecto se hace. Y las mínimas cuantías, que sea este el escenario porque es académico, para decirle las mínimas cuantías corresponden a una modalidad de selección que francamente terminó siendo peor
el remedio que la enfermedad, porque es que esa modalidad no existía en la ley 80 ni existía en la ley 1150. Eso se introdujo irónica y paradójicamente en el Estatuto Anticorrupción. O sea, el Estatuto Anticorrupción introdujo una modalidad de selección de contratistas que se presta más para el uso indebido de los recursos que la contratación directa misma, porque son como un bonsái de licitación pública que en una semana hacen y deshacen y no hay quien se queje porque no hay revocatoria directa de los actos de adjudicación de mínima cuantía, porque no hay actos de adjudicación de mínima cuantía. Hay aceptaciones de oferta. Claro que sí. Claro que mínima cuantía se puede. Entonces queda solamente la excepción de la contratación directa. En este sentido, esto es lo que no se puede en las entidades del régimen general, o sea, ley 80 del 93. Pero en las del régimen exceptuado, como les decía, las que sí son de ley 80, pero que se van por esta excepción, hay dos modalidades de selección. Hay dos. Una, la contratación directa, que si bien se llama igual que esta otra, que está para el régimen general, no tiene las mismas causales. Estas son para entidades sin ánimo de lucro. Y los procesos competitivos. Pues, ¿qué terminan haciendo? Incluyen por proceso competitivo todo aquello que pudo hacerse por la vía de la contratación directa. Fíjense que en régimen general hay 5 modalidades de selección. En esta excepción al régimen general hay 2 modalidades de selección. La directa, que no tiene todas las causales que tiene la del régimen general, sino que sencillamente se contrata a aquel colaborador del Estado, y el proceso competitivo. Pero si nos vamos al régimen especial, o sea, aquellas otras entidades, como por ejemplo, ya les había mencionado, las empresas de servicios públicos domiciliarios o las empresas sociales del Estado, ellas tienen, por su ley de creación o norma de creación y su manual de contratación, cuentan con mínimo una modalidad de contratación directa. Otra, que es un proceso abierto a la recepción de ofertas, que es el equivalente a una licitación pública, y todas aquellas otras que estén incluidas allí. O sea, que una entidad de servicios públicos, que sea de carácter público, puede tener perfectamente 5, 6, 10 modalidades de selección. 10, porque así quedó en su norma de creación. Pero mínimo una directa y mínimo una abierta a recepción de ofertas, y le ponen mayores, menores cuantías, y le ponen objetos específicos. Y muy bien. ¿Qué termina pasando? Que estas otras de régimen especial mínimo tienen 2, 3 modalidades abiertas a recepción de ofertas y siempre tienen una directa. Como ven, ustedes encuentran directa en el especial, directa en este que es excepcional a la ley 80 y directa en el de ley 80. Y eso es lo que está prohibido durante la vigencia de la ley de garantías electorales. Todos los demás procesos están abiertos. Pero yo les pregunto, y de una vez abro debate para cuando sea la mesa, ¿y qué pasaría si yo utilizo como gestor fiscal o gestor público de recursos? ¿Qué pasa si yo llego y ya no lo hago directo, sino que utilizo cualquiera de estas modalidades? ¿Estaré violando la ley? No, pues más garantista. Más garantista. El tema es cómo aquello, que en este sí hay causales, aclaro, aquí hay causales. ¿Cómo haría yo entonces para encuadrar esto dentro de estas modalidades? Ahí es donde se sabe quién sabe manejar lo público y quién no. Pero créanme que cada gobernante llega con sus propios colaboradores y muchos llegan a improvisar e inventan la caja cuadrada y el sol caliente. Y entonces se vuelven creativos y no saben qué hacer con la contratación directa. Y ya ven ustedes que muchas veces, y yo no creo que la corrupción siempre sea un tema de dolo, a veces el que inocentemente peca, inocentemente se condena, porque la contratación es un tema técnico. No es un tema jurídico estrictamente, es un tema técnico, y quien no utiliza el rigor al aplicar la técnica termina incurriendo en faltas. Así de simple. Es un tema técnico. Voy avanzando por acá. ¿Cuáles son las actividades no restringidas? Actividades contractuales. Hombre, muy sencilla. Puedo hacer adiciones a los contratos, prórrogas, modificaciones o cesión de contratos, siempre que estos hayan sido suscritos con anterioridad a la entrada a la ley de garantías. Esto es necesario aclararlo, aunque ustedes no lo crean, sí. Porque, como les digo, hay gente que es muy creativa y que lo que no ven explícitamente escrito creen que no existe. Y además utilizan muchas falacias a su favor y entonces dicen, es que como no está prohibido, está permitido. Resulta que en el manejo de recursos públicos es rigurosamente taxativo el régimen de gasto público. Aquí no hay interpretaciones laxas, pero como les digo, hay mucha acrobacia jurídica y terminan cometiendo errores
que no necesariamente sea con el fin de apropiarse los recursos, sino de gestionar y resolver, sin contar con que muchos de los asesores de ordenadores del gasto son muy complacientes con sus jefes. Y entonces nunca le dicen que no al alcalde, no le dicen que no al gobernador, no le dicen que no al ministro y terminan metidos todos en un gran problema. Hay que aprender a decir que no, porque el dinero es público. Hay que aprender a decir que no. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué alternativas hay? Y en esta presentación les invito a que con mucho detenimiento observen lo que dice esta diapositiva. Y es que los gestores fiscales deben hacer una adecuada planeación, hago énfasis en planeación, que garantice el cumplimiento de las funciones de la entidad durante los periodos que rigen las restricciones. Pero no lo crean ustedes, les llega la ley de garantías y todo el mundo está corriendo a celebrar contratos. Yo no logro entender eso. Yo no logro entender eso, si eso está avisado. Eso está avisado. Esto no tiene nada de excepcional. Es que ya usted sabe que viene. Aquí no hay nada de fuerza mayor, aquí no hay caso fortuito, aquí no hay serendipias. Esto ya está escrito. Todos sabemos que durante los periodos, tanto de gobernadores y alcaldes o de presidente, va a haber un momento en que los tendrán que elegir y eso va a ser restricciones. Recuerden que los planes de gobierno son de 4 años. Tanto de alcaldes y gobernadores como de presidente, pero están traslapados. Como están traslapados, esta ley de garantía siempre termina afectando en el segundo y en el cuarto año del presidente o en el segundo o el cuarto año del gobernador alcalde. Y entonces ya sabemos que eso está cruzado, está avisado. Luego aquí no hay lugar a improvisar. Y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer un gestor fiscal? Pues buscar alternativas procedimentales de selección. Pues no puedo hacerlo por la vía directa, pues lo hago por otra modalidad. Así de sencillo, lo hago por otra modalidad. Y todo aquello en lo que no se requiera contratación directa o convenios interadministrativos para los logros de los fines del Estado. Hace poco, y seguramente ustedes habrán escuchado, que había una disputa porque Colombia Compra Eficiente, la entidad que se encarga de dar directrices en materia contractual, había sacado una circular en la que decía que no estaban prohibidos la suscripción de contratos interadministrativos porque los asimilaban los unos a los otros. Consejo de Estado, mediante un auto del doctor Fernando Pardo y ya con sentencia del doctor Freddy Ibarra, dice, mire, esa distinción no la puede hacer usted, Colombia Compra, esa distinción no le es dable a usted como intérprete. Esa es una distinción que le corresponde al legislador. Por lo tanto, esto se circunscribe a los convenios interadministrativos y no es extensible a los contratos interadministrativos, habida cuenta que no son lo mismo ni conceptual ni sustantivamente. A pesar que en algunos escenarios sí se utiliza de manera indistinta. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues la importancia está en que cuando hay contrato interadministrativo hay un contratante y un contratista. Lo que pasa es que ambas partes son públicas, pero cuando hay un convenio no hay contratante y contratista. Hay colaboradores, hay aportantes, hay aliados y el resultado final y el beneficio final es la comunidad. No se adquieren bienes, obras o servicios, que puede que sí, pero no necesariamente es eso, es obtener un beneficio a la comunidad. Entonces aquí la clave cuando se está hablando de gestores fiscales es cómo va a utilizar usted el recurso público y ya que solo se llega al padre a través del hijo, solo se llega al contrato a través de la modalidad de selección. Únicamente usted no puede celebrar contratos a su arbitrio porque eso es arbitrario. Usted tiene que utilizar la norma. Si usted quiere llegar al padre, pase por donde el hijo. Y el hijo le dice que en el régimen general hay 5 posibilidades, pero en la ley de garantías la de directa no. Que es el régimen especial, hay 2 posibilidades, en la excepción, que es el proceso competitivo y el directo no. Y que en las demás usted tiene las posibilidades de lo que le diga su manual, de hacerlo directo o cualquiera otra, pero directo no. La ley se lo dice. No hay nada que inventarle a esto. ¿Qué pasa acá? El texto de la normativa aplicable. Esto es bastante extenso. Lo presento simplemente para hacer la referencia que las normas aplicables y que son objeto de toda esta discusión son el artículo 32 y el artículo 33 de la ley 996 y lo mismo que el artículo 38. Esto, como todos ahora vivimos en el mundo electrónico, podemos constatarlos 32, 33 y 38. Podemos constatarlo con nuestros móviles mientras estamos acá en esta conferencia. Y ahí están todos estos detalles que he dicho ya de manera conceptual. ¿Qué más viene por acá? Todas estas normas que ustedes van viendo acá, lo hago para pues,
sepan de dónde salió todo esto. El Consejo de Estado se ha pronunciado montones de veces por la Sala de Consulta y Servicio Civil, pero el fundamento es esta ley, la Ley 996 de 2005, así como montones de directivas de la Procuraduría, circulares conjuntas del Departamento Administrativo de la Función Pública y otras circulares de Colombia Compra, en fin. Y ya las últimas sentencias que le estaba mencionando, este es un auto, esta es una sentencia ya, donde se deja sin efecto la circular de Colombia Compra del 2022. Fechas claves, ya como para ubicarnos en contexto. Fechas claves, 8 de noviembre del año pasado, como ustedes saben, se restringió la celebración de convenios interadministrativos y por eso les mencioné el tema de contratos y convenios interadministrativos, pero esto estaba dirigido especialmente a alcaldes, gobernadores, o sea, a las entidades descentralizadas. 31 de enero cesó la contratación directa se restringió la contratación directa y los convenios interadministrativos, y así como todas las demás de las empresas industriales comerciales, sociedades de economía mixta, empresas sociales del Estado, empresas de servicios públicos, entes universitarios autónomos, fondos mixtos y todos aquellos que quedaron exceptuados. Y bueno, ya lo demás es un calendario electoral donde se establece el marco temporal en el que está la restricción. Como ven, esto es información técnica precisa que nos va a permitir abrir el debate luego que estemos ya en la mesa redonda. Esto es con fines de tener los insumos y luego entrar a la discusión o debate. Estamos en un tema de paz electoral. ¿Por qué les pongo esto de la paz electoral? Miren, no hay nada que genere más conflictos que las cuestiones del amor, las cuestiones religiosas y las cuestiones políticas. La gente se polariza. La gente tiene unas discusiones terribilísimas entre personas que se quieren. Les invitamos desde la Contraloría General de la República a apoyar la paz. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.